En este módulo vamos a aprender qué es la antropología cultural. Vamos a aprender qué es la antropología, el alcance y el objeto de estudio de la antropología cultural, es decir, qué es lo que nos interesa entender o aprender como antropólogos. La etnografía y la etnología como dos dimensiones del estudio antropológico, dos formas en cómo hacemos análisis. Los principios de la perspectiva antropológica, esta es nuestra forma de ver el mundo y lo que nos diferencia de otras ciencias sociales. Y por último, ¿por qué la antropología es útil en general y específicamente útil para ti? Bueno, el primer tema, ¿qué es la antropología? La antropología es en esencia la ciencia del ser humano. Es un término muy amplio, una disciplina muy amplia. Se deriva de dos palabras griegas, antro, hombre o persona, logos, estudio. Por lo tanto, la antropología es el estudio de los aspectos físicos o biológicos y sociales, culturales del ser humano. Como vieron en el libro de texto, se divide en subdisciplinas, la antropología biológica o física, que estudia al ser humano como un ser biológico, un animal, la arqueología, que estudia las sociedades humanas que ya no existen, la antropología lingüística, que se enfoca específicamente en el desarrollo del lenguaje en el ser humano, y la antropología cultural, que es lo que vamos a estar discutiendo todo este semestre. Bien, ¿cuál es entonces el alcance y el objeto de estudio específicamente de la antropología cultural? La antropología cultural estudia la diversidad cultural del ser humano a través del tiempo y el espacio. Esto sigue siendo bastante amplio, pero es muy importante. A nosotros nos interesa el ser humano en sus aspectos culturales a través del tiempo, en el pasado, en el presente, en el futuro y a través del espacio. Somos la disciplina de las ciencias sociales que tiene más conocimiento y se siente más cómodo, tanto con comunidades en nuestra propia ciudad o en nuestro propio país, como con sociedades al otro lado del mundo, sociedades que, como van a aprender durante el semestre, se establecen y se forman de maneras muy distintas a la nuestra. El objeto de estudio de la antropología cultural, entonces, es la cultura. ¿Qué es exactamente la cultura? ¿Qué queremos decir con la cultura? Eso lo vamos a aprender en el próximo módulo. Le vamos a dedicar una semana entera solo a esa palabra. Pero por ahora, tienen que saber que eso es el interés, el objeto de estudio de la antropología, la cultura. Entonces, ¿qué preguntas se puede hacer uno acerca de la cultura? Bueno, ¿qué es la cultura? ¿Para qué sirve la cultura? ¿Cómo funciona la cultura? ¿Cómo se propaga o cómo se disemina? ¿Cómo cambia la cultura? Todas estas preguntas y mucho más van a saber la próxima semana. Ese es el objeto de estudio. El sujeto de estudio de la antropología cultural son las personas, las comunidades, los grupos sociales, es decir, estos colectivos de seres humanos que tienen expresiones culturales. Los grupos sociales pueden ser permanentes. Cuando es un grupo social permanente, lo llamamos una institución. Por ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es un grupo social permanente, es una institución. Los miembros individuales cambian, uno puede hacerse católico, convertirse en católico, salirse oficialmente de la iglesia, hay personas que nacen en la iglesia, que se mueren y ya no son miembros vivos, actuales de la iglesia, pero la iglesia católica como tal, como grupo social, permanece. Eso es un grupo social permanente. Pero los grupos sociales pueden ser temporales, pueden ser muy efímeros. Por ejemplo, cuando uno hace fila en el banco o hace fila en el sesco. En ese momento, esa fila es un grupo social. ¿Por qué? Porque tiene miembros, las personas que están haciendo fila durante esos 20 minutos o esa hora o esas 2 horas, y hay reglas, hay normas, hay una cultura. Todos sabemos cómo se comporta uno y cómo no debe comportarse cuando está haciendo una fila. Una fila en el banco es un grupo social, no es permanente, no es muy importante, no hay una membresía oficial, pero es un grupo social. Esos colectivos de personas, sea como sea que se establecen, es el sujeto de estudio de la antropología.
Y nos interesa que el objeto de estudio, la cultura de esos grupos sociales, sean permanentes o sean temporales. Como la antropología cultural sigue siendo una rama muy amplia de la antropología, es común que los antropólogos nos especializamos, en distintas formas. Por ejemplo, algunos tenemos especialidad por área geográfica, entonces yo soy una antropóloga experta en América Central o experta en Sudáfrica o experta en las sociedades tribales del Amazonas, por ejemplo, nos identificamos de esa forma. Más comúnmente, hoy en día nos identificamos por un enfoque temático o un enfoque teórico. Por ejemplo, tengo una imagen aquí de un libro que yo publiqué el año pasado dentro de la rama de antropología jurídica. ¿Por qué? Porque como antropóloga, uno de mis enfoques temáticos es específicamente la parte de las normas y las leyes, ¿no? Entonces, dentro de todo lo que es la cultura, uno se especializa en algo más específico. También a veces nos identificamos como antropólogos según nuestra identidad personal. Por ejemplo, antropólogos indígenas, ¿no? Es una identidad profesional y personal muy común en América Latina. En Canvas yo les puse unos enlaces a la Asociación Americana de Antropología y al Consejo Mundial de Antropología, y ahí pueden ver un poco las diferentes especializaciones que tenemos dentro de la antropología cultural, ya sea por área geográfica, por enfoque temático o por identidad personal. Bueno, ahora que sabemos un poco qué es la antropología, cuál es nuestro sujeto de estudio y nuestro objeto de estudio, vamos a hablar de estas dos dimensiones del análisis antropológico, la etnografía y la etnología. La etnografía es una forma en la cual o con la cual nosotros hacemos análisis de la realidad cultural de algún grupo social. La etnografía tiende a ser descriptiva. Yo como antropóloga voy a hacer una etnografía de un grupo social y describo todo lo que observo y todo lo que aprendo acerca de la cultura de este grupo en particular. La etnografía requiere trabajo de campo para recopilar datos. Esto es algo de lo cual vamos a hablar a profundidad en el tercer módulo, pero en la forma en que hacemos investigación en antropología significa que pasamos tiempo con ese grupo social, compartimos con el grupo social cuya cultura es de nuestro interés. Y la etnografía tiende a ser específica a un grupo o a una comunidad social en particular, ¿no? Entonces es un trabajo muy intensivo para entender la cultura y describir la cultura de un grupo. Esa es la etnografía. Otra forma en la cual, o con la cual hacemos análisis es la etnología. Son palabras muy similares, así que no se confundan. La etnología es sintética, no es descriptiva y requiere utilizar los datos de múltiples investigadores. ¿Con el fin de qué? Con el fin de comparar. ¿Okay? ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. En la etnografía, yo hago un estudio muy detallado de un grupo y cuando quiero hacer análisis etnológico, lo que hago es comparar lo que yo aprendí de este grupo social con lo que otros antropólogos han aprendido de otros grupos sociales. ¿Para qué? ¿Qué comparo? ¿En qué formas son similares y en qué formas son diferentes? Les voy a dar un ejemplo concreto. Supongamos que a mí me interesa estudiar la cultura de los estudiantes universitarios, específicamente, como ven en el dibujo aquí a la izquierda, un grupo de universitarios aquí de la Universidad del Sagrado Corazón. Yo puedo hacer una etnografía de esos estudiantes, ¿no? Puedo pasar tiempo en sus clases, en sus actividades sociales, hablar con ustedes, observar su comportamiento, apuntar todo lo que aprendo. Esa es una etnografía y eso me puede dar muchísima información acerca de un grupo social en particular, que son los estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón hoy en día. Si yo quiero hacer un estudio comparativo, ¿con quiénes los voy a comparar? Bueno, tal vez los voy a comparar con estas mujeres aquí de la foto, de arriba, estudiantes universitarias en alguna universidad de Japón.
O tal vez los voy a comparar con esta otra fotografía, estudiantes universitarios de Nigeria. O tal vez los voy a comparar con estudiantes universitarios puertorriqueños, pero de hace varias décadas, ¿no? Cuando estoy comparando para ver de qué forma son similares o diferentes los estudiantes del Sagrado Corazón con estos otros estudiantes universitarios, estoy haciendo etnología. Bueno, ahora pasamos a los principios de la perspectiva antropológica. ¿Qué nos hace únicos? Más allá de este análisis descriptivo o comparativo, ¿cómo percibimos el mundo como antropólogos? El primer concepto que tienen que saber de nuestra perspectiva es la idea de holismo. Eso es un principio que apunta a considerar de manera completa todos los aspectos de la vida humana. Es decir, recordar que como seres humanos tenemos un aspecto cultural y un aspecto físico o biológico. Recordar que como sociedades humanas tenemos un pasado, un presente y un futuro. Recordar que para decir algo acerca de la totalidad de la humanidad hay que tomar en cuenta toda la cobertura geográfica, todos los espacios en el planeta donde han habitado los seres humanos, y hoy en día se está expandiendo esta cobertura. Por ejemplo, se puede hacer una etnografía de los seres humanos que viven en la estación espacial, que ya están fuera de nuestro planeta. Se puede hacer y se hacen muchísimas etnografías del ser humano en los espacios virtuales, que también habitamos muy comúnmente hoy en día. Y la idea de ser holísticos, de esta forma, de considerar todos esos aspectos, es poner atención y analizar cómo se integra todo eso, ¿no? Si a mí me interesa específicamente la religión, por ejemplo, como un aspecto de la cultura, puedo enfocar mi etnografía en la religión, pero no debo olvidar que la religión se veía diferente antes a como se veía hoy, que puede cambiar a futuro, y también que aunque a mí me interesa la religión, lo que pase a nivel religioso en una sociedad es afectado por lo que pasa a nivel de la familia, a nivel de la economía, a nivel político, etcétera, etcétera. Poco a poco, durante el semestre, van a ver cómo todas estas piezas se integran juntas. El segundo principio, muy importante, el relativismo cultural. Esta es la idea de que cualquier aspecto de una cultura debe ser entendida en su propio contexto y no debe ser evaluado según nuestros propios estándares. Esto es muy difícil de hacer, pero yo los invito a que durante todo el semestre practiquen observar el mundo que los rodea de manera relativista. ¿Okay? Eso significa que si yo sé que hay un grupo social, un país, una tribu, cualquier grupo social, por ejemplo en otra parte del mundo, que tiene unas creencias muy diferentes a las mías o unos comportamientos que son muy diferentes a los míos, que yo debo entenderlos a ellos según su propio contexto. ¿Por qué ellos piensan lo que piensan? ¿Por qué ellos se comportan de la forma en que ellos se comportan? Y no me tiene que gustar. No tengo que pensar que su forma de hacer las cosas es superior a la mía, pero no puedo juzgarlos a través de mi lente. Tiene que ser entender por qué ellos son así. Un ejemplo, algo muy simple, comer insectos, ¿no? Hay grupos sociales en el mundo que comen insectos, muchos insectos. A mí no me gusta comer insectos, yo no crecí en una cultura donde se comen insectos, me dan asco los insectos. Entonces, yo puedo seguir en esa línea de pensamiento o, si quiero ser culturalmente relativista, puedo pensar, ok, a mí no me gustan los insectos, pero ¿por qué ellos comen insectos? Bueno, porque objetivamente sabemos que los insectos son una fuente muy alta de proteína. A mí no me tienen que gustar los insectos, pero yo puedo entender por qué en otras culturas se comen los insectos, ciertos insectos, sin ningún problema. Otro aspecto pilar de la perspectiva antropológica es esta idea de combinar la perspectiva émica y ética. Estos dos términos forman una idea de que hay dos maneras de percibir la realidad cultural. La manera émica es la perspectiva de quienes pertenecen a ese grupo social con esa cultura.
Y la perspectiva ética es la perspectiva de quienes somos externos a esa cultura. Y para los antropólogos, ambos puntos de vista son muy importantes. Hay aspectos de una cultura que solo las personas que pertenecen a esa cultura pueden entender. Pero también, cuando uno pertenece a una cultura, tiende a ser muy cerrado y no puede pensar más allá de esa cultura. Y ahí tiene valor la perspectiva de alguien que viene de afuera, que tiene otra forma de ver el mundo. Les voy a dar el ejemplo clásico de un análisis émico y ético. Eso es un análisis que hizo Marvin Harris, uno de mis antropólogos favoritos. Él quería contestar o usar esta perspectiva para contestar la pregunta de por qué las vacas son consideradas como sagradas en la India. Él dijo, hay que tomar en cuenta la perspectiva émica y ética y también hay que poner atención tanto a la creencia de las personas como a su comportamiento. Entonces, en el ámbito émico de la creencia, ¿no? La creencia de las personas de la India al interior de esa sociedad es que las vacas son sagradas. A nosotros nos podrá parecer ridículo o no, pero para ellos las vacas son sagradas. Ok. ¿Cuál es el comportamiento que se deriva a lo interno de la India de esa creencia? Bueno, que si las vacas son consideradas sagradas, no se comen. Ellos no comen vacas. ¿Ok? Ahora, llega la perspectiva ética, la perspectiva de afuera, ¿no? Marvin Harris hizo un análisis muy detallado del valor de las vacas en la agricultura de la India. Esto fue un trabajo que él hizo hace varias décadas, pero incluso hoy en día la agricultura en la India depende mucho todavía del trabajo de estos animales. Él llegó a la conclusión, haciendo un análisis ético de alguien que no pertenece a la India, de que tiene mucho más sentido para la India usar las vacas en la agricultura que comérselas, ¿no? Que es una forma más útil, un uso más útil de las vacas. Y aquí no se ve este título aquí, pero es el comportamiento ético, es algo que él observó, ¿no? Del comportamiento de las personas, es que aunque no les gusta hablar de eso, a veces se comen las vacas viejas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál perspectiva es más importante? El análisis ético es muy útil para entender realmente el valor de las vacas, ¿no? Un valor económico. Y como es un valor económico, nosotros como personas externas a esta sociedad decimos, claro, por eso las consideran sagradas, porque realmente tienen un valor económico. Puede ser, pero lo que mantiene al sistema funcionando y lo que mantiene a las vacas como labor y no como alimento es la creencia interna, ¿no? Entonces, ambas perspectivas muy importantes. Bueno, más allá de estas formas muy importantes para nosotros de ver la realidad, de percibir la realidad, de practicar, ver el mundo cultural local o al otro lado del mundo de manera holística, de manera relativista, tomando en cuenta la perspectiva interna y externa. Así como hay esos pilares, ¿no? De la forma en que percibimos el mundo, también hay unos pecados, ¿okay? Algo que para los antropólogos es absolutamente la peor forma de considerar o entender otras culturas. El primer pecado es el etnocentrismo. Esta es la idea de que nuestra cultura es la más lógica o la más superior. Y en cierto nivel todos somos etnocéntricos y tiene muchísimo sentido, porque crecimos dentro de una cultura, tiene sentido para nosotros, es lo que conocemos, es lo que nuestra familia conoce y nos ha funcionado bien. Nuestra forma de ver el mundo, nuestra cultura nos funciona bastante bien. Aquí seguimos, ¿no? El problema es que la cultura de todas las otras personas del mundo también les funcionan a ellos, ¿no? No hay una sola forma de percibir el mundo. Entonces, yo les pedí en el foro de discusión de este módulo que piensen si alguna vez han tenido alguna reacción o alguna percepción etnocéntrica de otro grupo y que piensen cómo pueden ser relativistas al respecto, ¿no? Yo les puse un ejemplo mío personal. Mi forma etnocéntrica de ver el mundo es que qué asco las personas que comen insectos. Eso es una forma etnocéntrica porque yo he sobrevivido sin insectos, pero cuando somos relativistas, como les dije, puedo darle la vuelta a la idea y pensar, bueno, no, tiene sentido comer insectos. Más bien, qué pena que en mi cultura no comemos insectos. Estamos perdiéndonos de una fuente de alimento. Eso es el etnocentrismo. Otro pecado es el exoticismo. Eso se refiere
a la construcción de ideas falsas o ideas sin fundamento de las diferencias culturales de otros grupos sociales. Eso es cuando percibimos o hablamos de otros grupos sociales como si fueran tan diferentes a nosotros. Y eso también se da cuando somos incapaces de pensar de forma relativista en otros grupos, ¿no? Como van a ver a lo largo del semestre, hay un montón de comportamientos que tienen culturas alrededor del mundo que a nosotros nos parecen extrañas, muy extrañas, pero que cuando nos ponemos a analizar un poquito más profundo, nos damos cuenta que tenemos otros comportamientos muy similares o que cumplen el mismo papel. Si no logramos hacer eso, caemos en el exoticismo. Y por último, otro pecado es el romanticismo. Esto es el opuesto. Esta es la idealización de otros grupos culturales. Como van a aprender también durante el semestre, todos los grupos sociales tienen aspectos buenos, aspectos malos y aspectos feos, como dicen, ¿no? Y a veces caemos en la tendencia de idealizar algunos grupos. Por ejemplo, yo escucho cuando las personas dicen, es que las personas indígenas de América Latina o de las Américas son como los seres humanos más puros, ellos no contaminan el planeta, Eso no es cierto, los estamos idealizando. Son grupos culturales como cualquier otro. Entonces tampoco debemos caer en el romanticismo. Bueno, y finalmente, ¿por qué la antropología es útil? Por muchísimas razones. Para empezar, llevar este curso te va a desarrollar una perspectiva más amplia. Si nunca has viajado fuera de Puerto Rico, no importa. Yo voy a traer todo el planeta y toda su enorme diversidad cultural aquí a Canvas, aquí al aula virtual. Vas a aprender a apreciar otros puntos de vista, especialmente si te comprometes contigo mismo, contigo misma, a practicar ser culturalmente relativista, cuando tu primera reacción es de choque o de rechazo a la creencia o al comportamiento de alguien más. Vas a entender el origen de tu propia perspectiva. Esto a veces es lo más difícil. Empezamos a ser críticos de nuestra propia cultura, de decir, esta parte de mi cultura me gusta y esta no. Y a entender que lo que uno cree fue algo que aprendió durante su infancia y durante su adultez, ¿no? Que tiene un origen que, como todas otras personas, te dio cierta forma de ver el mundo, pero que esa forma de ver el mundo puede cambiar. Te puede ayudar a alcanzar la comprensión y el diálogo intercultural. Muchas veces los antropólogos actuamos como traductores no de idiomas, sino de culturas. Yo he estado en muchas situaciones donde le explico a personas de culturas muy diferentes, no, espérate, ella se está comportando así por esta razón, él piensa esto por esta otra razón. Es una herramienta muy útil. Y por último, muchas de las herramientas que vas a aprender en este curso son prácticas para el mundo laboral. Para este módulo tienen unas breves entrevistas que yo hice con algunos antropólogos que conozco, donde ellos mismos les van a decir a ustedes de qué forma la antropología les ha servido en su trabajo. La próxima semana repasamos estos conceptos si alguno no quedó claro y nos enfocamos en qué es entonces exactamente la cultura.